Dicen que el mayor misterio de la Biblia no es el cielo ni el infierno. No es la creación, ni los milagros, ni las profecías. El mayor misterio es el corazón del hombre. Y más aún, que Dios siga buscándolo incluso cuando el hombre ya no quiere ser encontrado. Algunos sostienen que Dios, en el Antiguo Testamento, era fuego, juicio, tormenta, espada. Otros dicen que en el Nuevo Testamento se volvió amor, misericordia, perdón. Pero, ¿y si la verdad es más grande que eso? ¿Qué pasaría si la imagen que tenemos de Dios está incompleta? ¿Qué pasaría si el Dios que juzga es el mismo Dios que llora? ¿Qué pasaría si la justicia que Él aplica es exactamente la justicia que nosotros pedimos sin darnos cuenta? No todos quieren escuchar estas preguntas. Las evita el religioso rígido. Las teme el escéptico. Pero la Biblia está llena de estos misterios que muchos prefieren no mirar directamente, porque nos obligan a confrontarnos con lo que somos por dentro. La historia de hoy nace desde allí, desde ese silencio incómodo entre lo que creemos entender y lo que realmente somos, desde ese espacio donde Dios no grita, solo espera, y donde el hombre, aunque se pierda, sigue siendo buscado. Aquí comienza el relato. Era una madrugada fría en Jerusalén. El viento soplaba como si quisiera sacudir el polvo de siglos atrapado entre los muros antiguos. Las calles estaban vacías, excepto por un anciano que caminaba lentamente hacia el valle del Cedrón. Su nombre era Azarel, hijo de un sacerdote que había servido en el templo durante los días turbulentos del Imperio Romano. Azarel no era un hombre famoso, no era profeta, ni rey, ni escriba. Pero había visto cosas, había escuchado cosas, había sentido la voz de Dios más veces de las que reconocía públicamente. Y sin embargo, su corazón estaba inquieto, más que nunca. Llevaba semanas despertando antes del amanecer con un mismo sueño repetido. Un hombre hecho de luz, sentado sobre todo lo creado. Un mar de fuego delante de él. Millones de seres mirando. Y una campana que sonaba profunda, como si anunciara que algo en el cielo estaba a punto de cambiar. Azarel no sabía si era una visión del juicio final, una advertencia para Israel o simplemente el reflejo de lo que él cargaba por dentro. Pero una madrugada, finalmente lo entendió. No era una visión del futuro, era un recuerdo del principio. Ese día, mientras caminaba por el valle, escuchó pasos detrás. Cuando se giró, esperaba encontrar un viajero, un guardia o quizá algún joven curioso. Pero lo que vio lo dejó sin respiración. Era un muchacho, un pastor. Tendría unos 17 años. Su ropa era sencilla, desgastada. Pero sus ojos tenían la profundidad del Jordán y el brillo de una estrella recién nacida. «Paz a ti, Azarel», dijo el joven. El anciano retrocedió. «¿Cómo conoces mi nombre?» El muchacho sonrió con una dulzura que no pertenecía a la tierra. «Conozco muchos nombres», respondió. «También conozco tus preguntas. Has caminado lejos para recibir respuestas». Azarel sintió un escalofrío. «¿Eres un mensajero?» El joven inclinó la cabeza. «Soy alguien que recuerda el principio, y vengo a contarte algo que los hombres han olvidado». Azarel cayó de rodillas sin poder evitarlo. «¿Es esto sobre el juicio? ¿Sobre el fin? ¿Sobre lo que vi?» El joven lo miró con una compasión tan profunda que el anciano sintió ganas de llorar. «No, Azarel», dijo suavemente. «Vengo a hablarte del comienzo y del amor que lo sostuvo todo, incluso cuando el hombre lo destruyó». El viento se detuvo. El amanecer, que apenas asomaba, pareció contener la respiración. Azarel tragó saliva. «Entonces, habla. Estoy listo». El joven caminó unos pasos y se sentó sobre una roca, como un maestro que está a punto de enseñar una verdad demasiado grande para una sola vida. «Hace mucho», comenzó. «Antes de que existiera un ayer y un hoy, antes de que hubiera estrellas, mares o montañas, antes incluso de que los ángeles cantaran su primer himno, Dios soñó. Y en su sueño, te vio a ti. Vio a cada ser humano que alguna vez existiría». Azarel sintió que sus manos temblaban.
Pero cuando el hombre nació, continuó el joven, también nació algo que ni el mismo Adán entendió completamente: la libertad de amar o la libertad de alejarse. La voz del muchacho se volvió más grave, más profunda. Cuando el hombre eligió alejarse, el cielo entero se sacudió. No porque Dios estuviera sorprendido, sino porque algo dentro del hombre murió ese día. Y desde entonces, la humanidad ha intentado llenar ese vacío con poder, con guerra, con templos, con sacrificios, con leyes, con religión, con filosofías. Pero la única respuesta sigue siendo la misma que al principio. Dios sigue buscando al hombre. Azarel sintió un nudo en la garganta. Pero si Él nos busca, dijo, ¿por qué tantos sienten que está lejos? El muchacho lo miró como si esa pregunta fuera la herida más antigua del universo. Porque desde el Edén, el hombre aprendió a esconderse. Y después de esconderse, aprendió a mentirse. Y después de mentirse, olvidó quién lo creó. Pero Dios no olvidó. Dios nunca olvida. De repente, al muchacho le brillaron los ojos con una intensidad casi peligrosa. ¿Sabes cuál es la parte más controversial de las Escrituras, Azarel?, preguntó. No son los milagros, ni los juicios, ni las leyes. Lo más controversial es que Dios amó al hombre incluso cuando el hombre ya no lo amaba a él. El anciano sintió un impacto en el pecho, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que llevaba cerrada toda su vida. ¿Y qué tiene eso que ver con mis sueños?, preguntó. El joven sonrió suavemente. Todo, porque tus sueños no hablan del final. Hablan de lo que tiene que suceder en el corazón del hombre antes del final. Hablan de una guerra invisible que no se pelea afuera, sino dentro de cada alma. Hablan de un Dios que está llamando a su creación, una vez más, antes de que sea demasiado tarde. Azarel sintió que respiraba con dificultad. ¿Es un mensaje de juicio? Es un mensaje de amor, Azarel. Pero a veces, el amor más grande es el que te muestra la verdad que no quieres ver. El joven se levantó lentamente. Ven, acompáñame. Todavía falta la parte más profunda. El anciano lo siguió, con las piernas temblorosas, mientras el sol empezaba a iluminar los tejados de Jerusalén. Lo que Azarel no sabía era que esa caminata revelaría el secreto más antiguo del cielo, un secreto que dividiría su corazón, y un secreto que cambiaría lo que él entendía sobre Dios, la humanidad y el destino eterno. Una verdad que sigue viva hasta hoy, en tu vida, en la mía, en cada persona que respira, porque al final esta no es solo la historia de Azarel, es la historia de todos nosotros. Dicen que hay palabras en la Biblia que todavía arden, que atraviesan los siglos como si fueran llamas que se niegan a apagarse. Palabras que inquietan, que incomodan, que dejan al corazón con preguntas que nadie parece querer responder. El alma que pecare, esa morirá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. El juicio comenzará por la casa de Dios. Son versos que como un susurro divino parecen anunciar algo que el mundo ha olvidado, que no somos eternos aquí, que la existencia no termina cuando el pulso se apaga, que la vida es apenas un umbral y que al otro lado nos espera una verdad mucho más grande de lo que nuestra lógica quiere aceptar. Pero, ¿qué ocurre realmente después de morir? La Escritura lo insinúa, lo rodea, lo muestra en sombras. Habla de un paraíso, de un tormento, de un juicio final, de libros que se abren, de nombres que brillan y nombres que se extinguen. Habla de cielos nuevos y tierra nueva, de almas que descansan y de otras que claman. Y aún así, pese a todo, Dios guarda silencio sobre muchos detalles. Un silencio que no es abandono, es misterio. Un silencio que invita a caminar con fe. Un silencio que abre esta historia, porque hay narraciones que no comienzan con una respuesta, sino con un abismo. Y esta es una de ellas. El anciano Elías siempre decía que el mundo de los vivos y el de los que ya partieron están separados solo por un hilo tan delgado que ni el viento se atreve a tocarlo. Vivía en una pequeña aldea cerca de un valle silencioso, donde los días parecían eternos y las noches cargaban un peso
que nadie podía explicar. Algunos lo llamaban profeta, otros loco, pero todos sabían que él veía cosas que los demás no veían. Una noche, mientras el cielo estaba tan oscuro que parecía que Dios había cerrado los ojos, una mujer tocó la puerta de su casa. Era Sara, joven, temblorosa, con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de miedo. «Mi padre murió», dijo, con la voz quebrada. «Pero anoche escuché su voz llamándome, como si no hubiera terminado de irse». Elías la miró con esa mezcla de ternura y autoridad que solo tienen quienes caminan con Dios desde hace demasiado tiempo. «Si el alma no descansa», susurró, «es porque aún tiene algo que decir». La llevó al valle, donde las sombras parecían respirar. Allí, el anciano comenzó a relatarle una historia. No una visión, no un sueño. Una historia que él mismo había vivido hacía muchos años. «Cuando era joven», dijo, «pensé que la muerte era un cierre, como una puerta que se tranca para siempre. Pero aprendí que es una transición, un camino. Las escrituras lo dicen en susurros. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero también dicen, dormirán en el polvo, pero despertarán». Sara escuchaba sin pestañear. «Una noche», continuó Elías, «yo también escuché la voz de alguien que se había ido. Era la voz de mi hermano. Murió sin fe, sin esperanza y sin despedida. Pasé años sin comprender por qué Dios permitió que lo escuchara. Pero ahora lo entiendo. Él quería mostrarme algo». El anciano levantó su bastón, lo clavó en la tierra y el viento cambió de dirección, como si reconociera la historia. «Mi hermano me llamó desde un lugar oscuro», dijo, «no para asustarme, sino para advertirme, para decirme que del otro lado hay realidades que nadie toma en serio, que el cielo es más real que esta tierra, y que el infierno también lo es». Sara sintió que su pecho se apretaba. «¿Y qué quería decirte?». Elías cerró los ojos, como si volviera a escuchar aquella voz. «Que la vida es el único momento donde el alma elige, aquí, en este lado, que después solo se recoge lo que se sembró». La joven bajó la mirada y una lágrima se deslizó por su mejilla. «¿Y mi padre? ¿Dónde está?». El anciano no respondió enseguida. El silencio le pertenecía a Dios. «Tu padre caminó en fe», dijo finalmente. «Tropieza uno, cae otro, pero nadie que levante los ojos al cielo se pierde para siempre. El Señor es justo, pero es más misericordioso que justo». Entonces algo extraño ocurrió. Del fondo del valle se elevó una luz suave, como si una estrella hubiera descendido y se hubiera quedado atrapada entre los árboles. Sara se llevó las manos al pecho. Elías no se sorprendió. Era como quien reconoce un rostro familiar. «Hay almas que Dios permite que se acerquen cuando los vivos necesitan consuelo», explicó. «No para quedarse, sino para recordar que no todo termina en la tumba». Sara sintió que el aire se volvía cálido. La luz parecía moverse, como si saludara, como si dijera, «Estoy bien, sigue viviendo». Y entonces desapareció. La joven cayó de rodillas, no de miedo, sino de alivio. El anciano puso su mano sobre su hombro. «El destino eterno no es solo un lugar», dijo. «Es un camino que empieza aquí. Cada decisión, cada acto de amor, cada acto de odio, todo empuja el alma hacia un lado u otro. Y aunque la Biblia no revela cada detalle, revela lo suficiente, que hay una eternidad y que no es igual para todos». Los años pasaron. Sara se convirtió en una mujer sabia, fuerte, con una fe que no nació en un templo, sino en un valle donde la muerte tocó la frontera de la vida. Contó lo vivido a sus hijos y sus hijos a los suyos, y su historia se volvió un eco en toda la región. Que la vida importa porque la eternidad existe. Que lo espiritual es real aunque no lo veamos. Que la Biblia no da todas las respuestas, pero sí da el camino. Y aquí llega el final. Un final incómodo para algunos, revelador para otros. Porque cuando Elías murió, muchos esperaban que su alma apareciera con una luz, como pasó con el padre de Sara. Pero no fue así. Esa noche, el valle quedó completamente oscuro.
sin luces, sin susurros, sin señales, y la gente murmuró, ¿y ahora? ¿No debería Dios mostrar algo, dar una señal, confirmar que Elías está con él? Pero Sara, ya anciana, solo sonrió. Eso es lo más divino de todo, dijo. La fe no necesita espectáculo. Mi maestro ya vio lo que tenía que ver. Su silencio ahora es la prueba más grande, porque la fe verdadera no se sostiene en lo que ves, sino en lo que crees, aunque no haya señales. Y esa noche, por primera vez, nadie buscó luces en el valle, porque comprendieron que la eternidad no depende de señales, ni de voces, ni de misterios, sino de una vida entregada al Dios que promete un destino más grande que la muerte. Antes, la gente vivía con una conciencia más clara de la eternidad. La muerte no era un tabú, era una transición. La Biblia no se cuestionaba, se obedecía. La fe no se debatía, se vivía. Hoy, en cambio, vivimos rápido, distraídos, atrapados en pantallas, en ideas humanas, en filosofías pasajeras. Hoy hablamos de la vida eterna como si fuera un mito, pero el alma sigue siendo alma. El destino sigue siendo destino. Y Dios sigue siendo Dios. La eternidad no ha cambiado. Nosotros sí, pero la puerta sigue abierta, como lo estuvo para el padre de Sara, para el hermano de Elías, y como lo está hoy para ti. Mientras respiras, eliges. Mientras vives, siembras. Y lo que siembres, lo cosecharás del otro lado. Ese es el misterio, ese es el amor, ese es el destino eterno.